Buenos días a todos. Soy Araceli Alonso, soy neuróloga de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Ramón y Cajal. Y en esta parte de la presentación voy a hablaros de los apartados A, B y C para la acreditación de las unidades clínicas de trastornos del movimiento. Y sobre todo quiero agradecer a Diego Santos y al grupo de trastornos del movimiento, a Pablo Mir, haberme invitado a participar en este proyecto y contar conmigo pues, para también hacer en fin, la formación un poco de cómo completar esta difícil tarea. Bueno, lo primero de todo me gustaría daros mis conflictos de intereses o más bien de desinterés. Tengo que reconocer que para mí la burocracia, todo lo que constituye acumular papeleo, introducir datos, rellenar formularios, se me hace muy árido, es algo que no me gusta, la verdad, porque a mí lo que me gusta es la clínica, atender pacientes, formar a los residentes, ocuparme de lo que es la actividad, la asistencia y la investigación. Pero esta parte que puede parecer más ardua y menos apetecible es igual de necesaria, o al menos es muy necesaria, si queremos que las otras partes de nuestra actividad funcionen bien. Y es que el lenguaje que hablan los gestores, el lenguaje que hablan los que dotan de recursos y los que nos proporcionan el entorno que necesitamos para poder trabajar, es este. Se necesitan variables cuantificables, se necesitan variables que se pueden poner en un papel blanco sobre negro, se necesita, en fin, algo sistemático que ellos puedan equiparar y convertir en números y en cuantificaciones. No van a preguntar a nuestros pacientes si están satisfechos con la asistencia que les damos, no van a preguntar a nuestros residentes y estudiantes si aprenden con nosotros, si estamos pendientes de ellos, si les explicamos, les formamos adecuadamente y les invitamos a participar tanto en la parte asistencial como en la investigación. No van a preguntar al personal de enfermería que trabaja con nosotros si es una experiencia positiva, si aprenden, si se sienten reconocidas, si trabajan en un equipo multidisciplinar de verdad y se sienten parte de un todo que está buscando el beneficio de los pacientes, pero también creando un ambiente de trabajo agradable. Tampoco van a preguntar a nuestros jefes si estamos disponibles, si arrimamos el hombro a nuestros compañeros, qué actitud tenemos, cómo somos de proactivos, de colaboradores, de iniciativa, todo eso que en realidad es lo que nos importa y lo que importa a nuestros pacientes, lamentablemente no se puede poner en números y en ese lenguaje. Entonces tenemos que aprender el lenguaje de la gestión para poder reclamar los recursos que necesitamos, para poder solicitar que se nos otorgue las herramientas que necesitamos para poder ser excelentes en nuestra actividad asistencial, de investigación y de formación. Y para eso necesitamos cumplimentar todo este tipo de documentos que sirven para acreditarnos de forma externa, sirven para poder reconocer, para que se pueda reconocer desde fuera el trabajo tan difícil a veces, pero tan satisfactorio en muchos sentidos, que hacemos día a día. Y esto es lo que nos va a permitir también mejorarlo. Esto nos va a permitir obtener los recursos que vamos a necesitar para poder trabajar bien y para poder ser buenos médicos para nuestros pacientes. Entonces, esta tarea, a pesar de ser ardua y esperemos que no tanto con estas facilidades que desde luego ya me hubiera gustado a mí que para el CESUR hubiera habido algo parecido y no hubiera sido todo pues tú solo con el ordenador buscándote la vida, ¿verdad? Tú solo no, con tu equipo, gracias a Dios. Pero esto va a hacerlo mucho más fácil. Esto va a hacer, quizás conseguimos incluso que nos guste hacer papeles. Vamos a por ello. Paso a la siguiente. Mis recomendaciones para esta tarea
serían sobre todo intentar ser prácticos. Vamos a intentar reciclar trabajos que tengamos previamente realizados, pues como os digo, por ejemplo, para el CESUR o para cualquier otro tipo de auditoría que hayáis tenido, una auditoría docente, registros que tengáis de trabajos de investigación, de solicitudes quizás de proyectos financiados. En fin, al final se hacen mucha documentación que se queda ahí y que se puede reciclar o modificar un poco y reutilizar con el mismo fin, empezar de cero con un folio en blanco. También creo que es importante delegar y repartir las tareas, que esto no recaiga sobre una persona o pocas, sino que sea parte de un equipo el que lo haga, no muchísimas personas, pero cuantos más sean mejor. Y también no solamente contar con el trabajo de los neurólogos, sino también pues contar con organismos que están mucho más acostumbrados que nosotros a lidiar con este tipo de papeleo, pues todo el personal administrativo, la gerencia del hospital, atención al paciente, docencia, las fundaciones de investigación, nuestros jefes de servicio, en fin, no es un trabajo solo de los neurólogos que están ahí en la consulta al pie del cañón, sino que es un trabajo de muchas otras personas. También creo que deberíamos limitar los esfuerzos a lo necesario. Hay que hacer un planning un poco de lo que necesito, cada uno de nosotros necesita, e intentar llegar a unos mínimos o a los máximos que veáis. Considerad el tiempo del que disponéis, que sabemos que es muy limitado, que en el tiempo que tenemos para la asistencia casi no nos llega muchas veces a hacer la asistencia ideal que querríamos hacer. Tenemos que tirar mucho del tiempo añadido, sobre todo para cuando tenemos que hacer investigación, cuando tenemos que revisar casos, comentarlos entre nosotros. Tenemos muchas cosas que hacer en el tiempo y tenemos que dedicar a esto el tiempo del que dispongamos. Por eso creo que incorporar registros de nuevo, tomar esto como una oportunidad, el que tenga tiempo y recursos, pues fenomenal. Igual esto puede ser una oportunidad para, empezando de cero, pues plantear un montón de herramientas que puedan ser útiles para el futuro. Pero esto creo que es una decisión más personal y del equipo. Y como os digo, sobre todo visualizar el objetivo. El objetivo de esto es encontrar un reconocimiento que es muy merecido y poder perseguir una dotación mejor en recursos humanos, en recursos de tiempo, en recursos de fondos, en algunos casos también. En fin, ver que esto tiene un fin, no es el papeleo por el papeleo. Siguiente. Para esto, como os digo, no vamos a estar solos. Vamos a tener que contactar con la dirección del hospital, con nuestro jefe de servicio, con la secretaría de los administrativos de nuestro servicio también. Atención al paciente, va a tener también información muy relevante para nosotros. Las fundaciones para la investigación disponen ya de muchos registros de nuestra actividad que podemos solicitar y que podemos incorporar a nuestro dossier, por decirlo así. Y docencia, que siempre es un organismo que está pidiendo unos papeles, ¿verdad?, a los tutores, que tenemos que proporcionarles informes, evaluaciones y un montón de documentos. Pues en esta ocasión pueden ser ellos los que sean muy útiles para nosotros, porque ellos registran muchas actividades formativas, sobre todo rotantes externos e internos, que nos pueden ser muy útiles para incorporarlo también. Sobre todo nuestros compañeros van a ser claves. Como digo, esto va a ser un trabajo en equipo y va a requerir del esfuerzo en mayor o menor medida de todos, porque todos también vamos a poder disfrutar de las mejoras que consigamos con esta tarea. Y luego pues habrá algunas partes que sí que haya que hacer de nuevo. Intentaremos que sean las menores para que no sea pues tan alto, ¿verdad? Paso al siguiente. En el apartado A vamos a tener los requisitos generales de acreditación. Lo primero que nos piden es que haya una definición operativa de la consulta monográfica, UTM o unidad de asesoramiento médico-quirúrgica. Pues lo que piden es una inscripción básica, la composición, los recursos, la ubicación. Pues por ejemplo, cuando empecé a preparar esta charla, elaboré la definición que podríamos tener nosotros en nuestra unidad, que formamos parte del servicio de neurología, que atendemos a pacientes con sospecha o diagnóstico de trastornos de movimiento, candidatos a cirugía de estimulación cerebral, derivados normalmente desde una consulta de neurología general, propia o externa. Enumeramos los facultativos
y los jefes de sección que están incluidos, la enfermería especializada y la neuropsicología, donde desarrolla la actividad y cuál es nuestro ámbito de actuación, que en nuestro caso, pues por ser, trabajamos en la Comunidad de Madrid, pues abarcamos el área 4, pero también toda la Comunidad de Madrid por la libre elección de especialistas sanitarios, y como CESUR, pues por cualquier ciudadano del territorio nacional. Eso lo podemos acoplar cada uno a la que tengamos, a nuestro propio ámbito de actuación. El tipo de actividad que realizamos, asistencial, ambulatorio, hospitalización, docente a los estudiantes y a los residentes de neurología y rotantes de especialidades, y también a personas que ya han cumplido su formación MIR y que ya son especialistas en neurología. También realizamos investigación clínica y tenemos también relación con la parte de investigación básica del hospital. Pues después de hacer un poco todo esto, luego vi que en la propia web del hospital ya teníamos esta información disponible, o sea que hay veces que tenemos que mirar un poco más, consultar las propias webs de nuestros hospitales, porque es posible que esa información ya esté incorporada previamente y podamos simplemente pues, reutilizarla y dar un link. ¿Cómo hacer con toda esta documentación que vamos a hablar ahora poco a poco? Pues yo probablemente lo que haría sería elaborar una carpeta compartida que tenga condiciones de privacidad y de anonimización de datos personales, en las que cada uno, todos los que van trabajando, pues puedan ir incorporando toda la documentación necesaria y que ésta sea accesible a futuras auditorías que se puedan hacer. Paso a la siguiente. Que son unos enunciados muy por defecto, en fin, que son un sí directo, la dirección del centro reconoce y apoya la existencia, pues sí, pero estas son cosas que tenemos que dar a firmar a la gerencia del hospital, y el centro dispone de autorización para prestar asistencia sanitaria, pues hombre, lógicamente, porque si no estaríamos aquí, pero son cosas que hace falta tener por escrito y con la firma de la gerencia. Pasamos a la parte en la que se valora si la consulta monográfica, la unidad de asumimiento o la médico-quirúrgica llevan funcionamiento en tiempo adecuado. Entonces, para este tema, que puede ser el primero, que puede pareceros un poco más complicado, nos piden un tiempo de funcionamiento de 2 años al menos y un mínimo de visitas anuales. Pero esto, con las historias electrónicas y la digitalización un poco de los registros, es una tarea mucho más fácil. Al hacer esto, hablé con nuestro administrativo y le pedí los listados de pacientes de los años 2018 y 2019 que se habían atendido en todas las consultas que pasamos semanalmente de la unidad de asumimiento, que son estas consultas de Parkinson, las consultas de toxina botulínica, las consultas de Parkinson complejo, las consultas monográficas que también pasamos en los ambulatorios, y nuestros administrativos pueden elaborar un listado general en el que se separan primeras visitas de revisiones y se eliminan duplicados, y tienes un listado de todas las personas anonimizadas. Se puede anonimizar estos datos, todos los pacientes que has visto en esos 2 años, el número de primeras visitas y el número de visitas sucesivas, de modo que ese dato, y a mi administrativo, que es una persona muy colaboradora, no le llevó prácticamente nada de tiempo de recoger esta información. Entonces, la primera cosa un poco difícil creo que es más fácil de lo que parece. Y de nuevo volvemos a lo mismo, a los registros. Pues como ahora todos los hospitales, me atrevo a decir, tienen una historia clínica electrónica, disponemos ya de lo que se nos solicita. Historia clínica unificada. Esto lo tenemos todos los formatos de historia clínica que tienen antecedentes, exploración, todo muy estructurado, pues ya cumplen con este requisito. Se puede pedir a la dirección del hospital pues que certifique que este recurso existe. Catálogo de modelos normalizados. Yo reconozco que cuando lo vi la primera vez pues no sabía a qué se refería, la verdad. Pero resulta que modelos normalizados son cualquiera de las cosas que tenemos en cualquiera de los formularios que tenemos en consulta y que utilizamos de forma regular y que tienen un formato estándar, de los consentimientos informados, por ejemplo, para estudios genéticos, para información de cara a un estudio genético, por ejemplo, para tratamientos avanzados. Todos los consentimientos informados
de los que disponemos son modelos normalizados. También los formularios de evaluación, por ejemplo, de las rotaciones o de los residentes. También disponemos de todos los protocolos, lógicamente, y las guías de actuación, que es fácil también podéis utilizar las vuestras propias y también podéis adscribiros a las guías de tratamiento de los protocolos de la SEM o de las sociedades científicas, de modo que podéis incorporar directamente pues, esos protocolos a una base de modelos normalizados. Entonces, de nuevo, es una tarea más de recabar lo que ya tenéis e intentar ir incorporándolo un poco a este portafolio, ¿verdad? Y el registro de pacientes es lo mismo. El registro de los pacientes puede ser el mismo registro que habéis solicitado al administrativo y, por supuesto, todos tenemos registros de pacientes, de patologías que utilizamos para otros fines, pues el registro de pacientes de SUR, el registro de pacientes con enfermedades raras, el registro de pacientes quizás, por ejemplo, con Parkinson o Huntington, en fin, todos tenemos muchos registros de pacientes que hemos utilizado con la aprobación de los comités éticos para investigación o para clínica que pueden formar parte de ese registro global de pacientes en el que constatamos que atendemos a personas con estas patologías y creo que esas son cosas que sí que es fácil de recabar porque disponemos de ellas y porque ya hemos hecho ese trabajo con fines asistenciales y de investigación y simplemente es darle otra utilidad práctica sin necesidad de elaborar un nuevo registro de pacientes, que quizás alguien vea esto como una oportunidad de hacer de nuevo un registro que luego continúe con más información. Pero bueno, es verdad que luego hay que tener tiempo para cumplimentarlo y hay que ser cautos con el tiempo. Paso a la siguiente. El registro de la actividad realizada, asistencial docente y de investigación, es un poco lo mismo. Para la parte de asistencia ya la tenemos, que es la parte que nos han dicho los administrativos. Para la parte de docencia y de investigación, os recomiendo que contactéis con los servicios de docencia de vuestros hospitales y con la Fundación para la Investigación de vuestros hospitales. Dais un listado de las personas que forman parte de vuestra unidad y pedís un listado de toda la actividad formativa e investigación que consta en estas entidades. Y probablemente haya más información en este respecto y también de las actividades de formación que realizamos cada uno en los currículums de todos nosotros. Este es el momento de que todo el mundo actualice su currículum, que igual es la parte también que es un poco rollo, pero que también siempre sirve de mucho para luego poder entrar en concursos y que siempre viene bien tener el currículum actualizado. Pues en este momento sería muy útil que todos los miembros de la unidad lo tuvieran actualizado y pudiéramos volcar de ahí en número los números en cuanto a ponencias en divulgación, capítulos, artículos, comunicaciones a congresos y quizás también dejar esos currículums en esa carpeta compartida de modo que sean accesibles y se puedan editar directamente ahí y según se vayan modificando, quizás fijar una fecha anual, intentar que todos también cumplan con el objetivo de tener el currículum actualizado, lo cual también puede ser muy útil cuando entréis en concursos de proyectos financiados o de ensayos clínicos, tener esa información accesible y actualizada para todos, pues también es algo creo que es bastante útil y provechoso para todos. La parte de registro de incidencias generales completa atención al paciente y las reclamaciones de los pacientes lo mismo. De modo que todos estos datos, estas solicitudes podréis simplemente remitirlas en un estado de atención al paciente y simplemente que atestiguen que ese registro existe. Y ya está, no tienen que hacer nada más. Y las secretarías del mismo, que son las que vehiculan muchas veces las reclamaciones o los agradecimientos. De agradecimientos no dicen nada, pero yo creo que también habría que lucirlos, ¿verdad? Y esto resumiría un poco todo el apartado A de requisitos generales que, como veis, en general me parece bastante asumible. La estructura de recursos humanos. De nuevo vamos a tener que tirar de currículum y de datos administrativos. Nos piden que haya un responsable, que tenga un mínimo de 3 años de dedicación profesional, contratado por el centro. Entonces, simplemente es que tanto el jefe de servicio como el administrativo acredite que esta persona está trabajando en el hospital por tanto tiempo y que dedica este 20% de su actividad laboral a la asistencia, docencia
investigación o gestión, que eso es un dato también muy fácil de llevar a cabo. El resto de los recursos humanos del servicio, si disponemos de suficiente número de neurólogos con personal asignado, pues es otro momento en el que tenemos que añadir a nuestros compañeros con sus currículums, y también la Secretaría puede confirmar, y la Jefatura de Servicio, el tiempo trabajado y el porcentaje de dedicación de cada uno de ellos. Aquí habrá que decir pues, qué personal está contratado en condiciones de interinidad, con plaza fija y como personal de investigación. Y creo que también está bien porque esto visibiliza la labor muchas veces asistencial, docente de investigación que realizamos muchos neurólogos independientemente de las condiciones contractuales que tengamos con la institución. Sobre todo en el tema de enfermería, que ahora veremos que puede ser un tema muy relevante en ese sentido. La competencia de los neurólogos pues nos piden que tengamos un mínimo de atención regular a esta patología, o 3 en el caso de UTM y UTM médico-quirúrgica, que realmente es algo también fácil de corroborar simplemente revisando los currículums, o sea que tampoco hay que hacer ningún otro acta para respaldar este elemento. Se aplica, como veis, pues tanto a consultas generales de alto rendimiento como consultas especializadas, pues por ejemplo podría ser la de toxina botulínica o las partes de ataxis, que también se pueden incluir dentro de este epígrafe, ¿verdad? Y bueno, en las competencias extras pues nos pueden, nos dan valor, por ejemplo, en estos baremos a acreditar experiencias en el extranjero, trabajos multicéntricos internacionales, másters, doctorado. Entonces, toda esta información está fácilmente accesible en nuestros currículum. La competencia profesional de los demás miembros se refiere al personal adscrito a la unidad que no seamos neurólogos, pues por ejemplo podría ser neuropsicólogos, fisioterapeutas, enfermería que estén trabajando con nosotros, y otros facultativos, pues lo mismo. Quieren decir con este orden que tengamos acceso a que, si hace falta hacer una prueba diagnóstica que compete a otra especialidad o a otro especialista de otro área de la neurología, pues tenemos acceso a hacer esa solicitud. Eso también es algo que simplemente tiene que corroborar el jefe de servicio, diciendo, pues sí, si mis neurólogos de caso de movimiento necesitan hacer una interconsulta de epilepsia a video-EEG, necesitan una valoración por otro miembro de neurología o de neurofisiología o de neurocirugía funcional, pues tenemos un acuerdo de trabajo conjunto y se puede hacer. El personal de enfermería, que yo creo que esto probablemente merezca todo el trabajo en general. La verdad es que cada comunidad autónoma es diferente, pero en muchos tenemos el problema de que la dotación en los hospitales de enfermeras especializadas que tengan un conocimiento, una experiencia y que realmente sean versátiles y puedan desarrollar una labor tan compleja como la que realizan las enfermeras de las zonas de movimiento, pues pocos hospitales tienen en plantilla una persona dedicada a este efecto. Y muchas veces, para poder disponer de una enfermería que necesitamos y nuestros pacientes necesitan, tenemos que disponer de recursos provenientes de la investigación, ¿verdad? De dinero de los ensayos clínicos y de las fundaciones, de los fondos que recibimos fundamentalmente para la investigación, o contar con enfermería de apoyo que afortunadamente AVI, Italfármaco, Arquímedes y otras compañías proporcionan para poder facilitar nuestra labor, porque la enfermería especializada es fundamental en la atención al Parkinson, todos estamos de acuerdo, fundamentalmente, pero no solo para el manejo de terapias avanzadas. También necesitamos a nuestras enfermeras que conozcan bien la patología, que conozcan bien el tratamiento, que puedan hacer evaluaciones nutricionales, evaluaciones de disfagia, evaluaciones funcionales, que puedan participar y lleven su responsabilidad en los ensayos clínicos, en la investigación. Y eso, aunque a muchas supervisiones de enfermería les cuesta entenderlo, no es un trabajo que pueda hacer una enfermera que no tenga esa formación. Y esto es un escollo importante en las negociaciones de personal en los hospitales, y creo que si estamos acreditados para comunidad de personas en movimiento, podemos exigir
esta dotación de enfermería. Entonces me parece muy importante, en alguna reunión que hemos tenido a veces con organismos superiores, pues les ha sorprendido mucho a los que están lejos de las direcciones de enfermería y lejos de los hospitales, que este trabajo lo desempeñen personas no contratadas por los hospitales. Entonces yo creo que esto puede ser muy útil para las enfermeras especializadas que desean desarrollar su actividad en el área que les gusta y en las que son mejores, y esto nos puede ayudar mucho. Entonces yo creo que aquí es fácil cumplir con este objetivo porque todos disponemos, si tenemos contacto con las compañías, con AVI, que nos apoyan tanto en las terapias avanzadas, todos disponemos de una enfermería especializada, aunque sea un personal externo a la asociación, a nuestro hospital, en muchos casos. Entonces, con este requisito podemos cumplir y visibilizar de dónde proviene este personal de enfermería es una buena llamada de atención para los hospitales, que yo creo que esto puede ser bastante útil, y por eso me detengo especialmente en este punto, porque me parece que es de lo más importante que podemos hacer. El personal no sanitario se refiere a que estamos dotados de personal administrativo y de servicios generales, de limpieza, celadores y demás, y eso también la dirección del hospital lo puede atestiguar y no será ningún problema. Igual que las dependencias de instalaciones, pues sala de admisión, secretaría, consultas médicas, servicios centrales, salas de espera, área de hospitalización. Nuestro jefe de servicio atestiguará el número de camas, los metros cuadrados de los que disponemos, que si tenemos un paciente de nuestras consultas que necesita hospitalizarse, y lógicamente los de la neurocirugía funcional van a necesitarlo de forma regular, tenemos posibilidad de ingresarlos. También que tengamos un área de docencia y sesiones, que también es fácil de cumplir, y que haya un área de ensayos clínicos, investigación y archivo, que de nuevo para esto tanto docencia como la Fundación para la Investigación del Hospital pueden sernos de ayuda para cumplir este objetivo. Y con esto resumiríamos un poco los criterios de recursos humanos y dependientes e instalaciones necesarios para cumplir con el apartado B. Y llegamos al último apartado, al apartado de gestión de conocimiento y comunicación. Entonces, hablamos de la gestión de la formación de los profesionales. Realmente nosotros nos formamos como neurólogos especialistas de trastornos de movimiento en base a nuestra experiencia clínica durante la residencia, a buscar mentores y personas con las que compartir asistencia y aprender. De verdad, es una formación quizás solo parcialmente estructurada, porque dentro de nuestro programa MIR sigue una formación de trastornos de movimiento, pero hasta dónde llegar en esa formación es totalmente individual, y cada uno hace una formación un poco a su medida. Cada uno dedica formación en el extranjero o formación en otros centros, va acumulando experiencias con unos otros profesionales, va haciendo investigación, va perfilándose, aprende a incitar toxina botulínica pues viendo a otra persona hacerlo, en cursos, pero es verdad que aunque toda esta formación que hacemos es un poco variable y no está unificada, podemos discutir si sería mejor que lo fuera, o esta forma de aprendizaje casi un poco más, si me lo permitís, de maestros y aprendices, como un poco medieval, si es igual de buena. Yo la verdad creo que sí, porque si tienes buenos modelos y gente a la que admiras, como he tenido la suerte, pues lo que necesitas es estar con ellos todo el tiempo que puedas, acercarte a ellos y absorber un poco todo lo que te pueden enseñar. Pero es verdad que los cursos de formación que haces, poco a poco en estos años, pues son los que te perfilan como lo que eres. Y esa información de cómo, qué conocimientos hemos adquirido, qué habilidades hemos adquirido, la tenemos disponible también en nuestros currículos. Todos tenemos un recuento de cursos y de actividades formativas en nuestra área que hemos ido acumulando en estos años, que es fácil de rescatar y de poner en este apartado. Quizás sea el jefe de sección el más adecuado para corroborar que todos los miembros de la unidad cuentan con conocimientos, habilidades y actitudes favorables para el desempeño de su actividad y el trabajo en equipo. Y bueno, yo creo que en este apartado pues podéis ser imaginativos en cuanto a cómo queréis, pero bueno, yo creo que es cierto que
pues el que haga toxina tiene que acreditar que tiene experiencia suficiente y que ha realizado algún tipo de formación. El que se dedica a DBS también tiene que confirmar que ha invertido un tiempo en formarse en ese aspecto, y luego la experiencia profesional, que también es siempre un grado. De nuevo, creo que aquí no hace falta hacer ningún elemento externo, basta con revisar lo que ya tenemos. Definir las autorías y responsabilidades de los profesionales de la unidad. De nuevo, yo creo que esto, pues, nuestro jefe puede hacer un mapa de competencias, pero este criterio es recomendable, tampoco es necesario hacerlo. Y conocimiento de necesidades formativas. Bueno, quizás en algunos centros alguien se ocupe de que cada uno de sus miembros pues tenga entrevistas periódicas sobre en qué áreas querrían formarse más o menos. Creo que quizás simplemente acreditar las actividades formativas que hacemos anualmente y corroborar que nuestro servicio nos ha autorizado a llevarlas a cabo es suficiente dato de que se conocen las actividades formativas y se intenta proporcionar estas actividades formativas a nuestros trabajadores. Yo creo que con eso probablemente un auditor debería darse por satisfecho. Y esto que nos lleva también un poco al plan de formación. Yo creo que puede estar bien poner, en este caso, negro sobre blanco, pues que todos los miembros de la unidad de trastornos de movimiento de la cuestión monográfica tienen que, y se puede poner un objetivo que sea fácil de acometer, que ya estamos haciendo en la práctica, ¿no? Pues acudir a un congreso nacional o internacional en el área, participar en él, participar en un número suficiente de cursos de formación dentro de ese congreso, por ejemplo. Simplemente es revisar lo que se está haciendo ya y quizás añadir un momento en el que se reevalúe que las necesidades de formación o las áreas en las que uno luego quiera profundizar más en su formación, pues que cuando lo quiera hacer se le dan las posibilidades para hacerlo. Yo creo que quizás esto esté bien, sea una de las buenas ideas para que haya un momento, en un momento de cada año quizás o de cada 6 meses, para que haya una reunión del equipo y hablar de si la formación es suficiente, si estamos satisfechos o si hay alguna parte en la que quisiéramos profundizar más, que son cosas que en realidad ya haces de forma espontánea, ¿verdad? No hace falta quizás tener una reunión fija en la que hables con una ceremonia y cada uno dé un poco su opinión, pero de nuevo estamos en lo mismo, en transcribir o poner de alguna forma lo que ya hacemos de forma pues eso, consuetudinaria, en la costumbre, en la confianza de trabajar en un equipo y tener una buena relación, de modo que todos, cuando una persona diga, pues yo quiero pasar más tiempo por toxina porque quiero intentar revisar un poco mejor esta bota técnica, yo quiero aprender más de la parte de la ecografía, me gustaría pasar por la consulta de DBS para revisar un poco cómo se ajustan los parámetros y demás, pues simplemente certificar que cuando alguien expresa este tipo de deseos o se reconoce que hay una deficiencia en un área, pues se puede resolver dentro de la propia unidad o, si se considera necesario, pues fuera de ella. El plan de acogida para nuevos miembros de la unidad podría depender también de la jefatura de servicio, es decir, si se incorpora a una persona nueva, pues cómo se le facilita la incorporación. Esto podría ser un poco análogo a lo que hacemos con los residentes de primer año que entran en el servicio y se les dan unas líneas de trabajo general para poder incorporarse progresivamente, pues esto es una cosa que podemos solicitar si no la tenemos ya preparada. Actividades formativas para nuestro personal, que también es recomendable, pues sería un poco lo que estábamos hablando antes. Saber actividades formativas son las propias sesiones, por ejemplo, que hacemos dentro de la unidad. Cuando una persona prepara un tema y lo expone a los demás, está dando formación a nuestros compañeros, entonces, tanto dentro del hospital como fuera del hospital. Entonces, realmente también son cosas que son fáciles de rescatar y de revisar. En la Secretaría, en el listado de sesiones de servicio, pues también son accesibles qué sesiones hemos dado para formar a nuestros compañeros en este sentido. Y para el personal externo, también desde docencia podemos solicitar un listado de las personas que han venido a formarse con nosotros, pues que hay muchas personas, ¿verdad?, que vienen a formarse en tratamientos avanzados de Parkinson o en toxina botulínica, en ecografía,
técnicas, ¿verdad? En la propia consulta de Parkinson avanzado, pues esas personas que han venido a rotar están registradas. También las tenemos a veces actividades formativas para este tipo de compañeros en nuestros currículum y podemos fácilmente documentar que esta labor formativa pues la estamos haciendo y que está recogido de una forma sistemática. Y finalmente, y creo que también esto es una parte muy importante y es un valor añadido que quizás tendría que ser exigible para todos, dar divulgación, disponer de un programa de formación para nuestros pacientes y para sus familiares o afectados por las enfermedades neurológicas, ¿verdad? Nosotros no podemos estar metidos en nuestra consulta, no podemos atender solamente a nuestros pacientes, tenemos que abrir, ¿verdad?, las ventanas y las puertas de nuestra consulta y trabajar en la sociedad. Tenemos que dar un paso y ser divulgadores, tenemos que dar formación a familias, a afectados, y esto yo creo que es un trabajo que se hace cada vez más gracias al esfuerzo de todos en muchas partes de la neurología. Y yo creo que eso es una cosa que sí que podemos coger el testigo, los que igual todavía no hayan no hayan preparado todavía charlas de este tipo. Las asociaciones de pacientes colaboran mucho para dar difusión a nuestras estrategias. Ahora con la posibilidad de reuniones virtuales tenemos unas plataformas estupendas para poder llegar a cada vez más personas y yo creo que es algo en lo que deberíamos trabajar mucho. Salir de nuestros hospitales y llegar a donde la sociedad necesita que estemos, que también es en la educación sanitaria y en explicar y explicar el alcance de las enfermedades, cómo prevenirlas y cómo hacer la vida más fácil a las personas que padecen esas enfermedades. Entonces yo creo que esto es algo que está bien como buena idea para los que no la hayan implementado todavía, empezar a salir más un poco de nuestra zona de confort y poder también, lógicamente, pues documentarlo, ¿verdad? Con un seguimiento de lo que hagamos en este sentido. La parte de cartera de clientes, necesidades específicas de los clientes, a mí esto tengo que reconocer que también siempre me rechina mucho lo de cliente, igual es porque no estoy acostumbrada a este término y prefiero hablar de personas con una enfermedad o de pacientes, pero bueno, la cartera de clientes es un documento que es simplemente decir qué tipo de personas pueden necesitar nuestros servicios y qué tipo de necesidades y expectativas pueden tener. Esto es un ítem recomendable, entonces un poco lo que veáis. Y la gestión de la comunicación, que es una cosa que también así vista parece algo un poco árido de leer, realmente son cosas que comunicación es comunicación con nuestros pacientes, comunicación con el resto del servicio, comunicación con la atención primaria o con otros servicios. De nuevo, son cosas que podemos atestiguar que hacemos de forma fluida. Todos tenemos, o muchos tenemos un mail institucional para comunicarnos con nuestros pacientes o sus familiares, damos sesiones en el servicio al resto de los miembros, entonces de ahí podemos recabar información que trata de comunicarnos de forma efectiva con los otros implicados en la atención de nuestros pacientes, sus familiares, sus médicos de primaria, y la formación a estas otras personas pues también entraría un poco dentro de esto mismo. Los medios de comunicación interna, horizontal y vertical, pues es un poco, así dicho también suena un poco raro, pero simplemente es decir que tenemos posibilidad de comunicar necesidades o mensajes relevantes con otros servicios que son necesarios para nuestra labor, con neurocirugía, con rehabilitación, con psiquiatría, psicología, rehabilitación, en fin, que hay una comunicación fluida entre servicios y que también tenemos posibilidad de comunicación con estructuras superiores de nuestro hospital y de gestión, que de nuevo pues es algo que simplemente nuestro jefe de servicio puede corroborar y ya está. La comunicación externa con otros profesionales, lo mismo, volvemos a tratamiento institucional, y también atención al paciente es otra forma de comunicarnos con nuestros pacientes cuando es necesaria una mediación, cuando no hay un contacto directo con nosotros, y la enfermera especializada, los que disponen de enfermera especializada que atienda directamente ella
un teléfono o un correo institucional, pues esto nos da el medio de comunicación con los familiares. Pero como todos los servicios todos los hospitales tienen atención al paciente, creo que esto es una forma fácil de superar o de cumplir con este punto. Y con esto tendríamos la parte de gestión de conocimiento y comunicación en todos sus subapartados. Entonces, bueno, pues en resumen, y espero haber sido clara en mis recomendaciones, que es verdad que las he hecho desde un punto de vista muy personal, un poco desde mi propia experiencia, desde lo que yo creo que las personas que no sean muy amigas de los papeles como yo, pues pueden, en fin, para intentar hacerles esta tarea un poco más llevadera. Creo que hay que implicar a muchas otras personas y que afortunadamente gracias al grupo de Personas en Movimiento y a AVI pues va a haber muchas herramientas externas que vais a poder utilizar para que este trabajo sea fluido y se pueda concluir en poco tiempo. Creo que puede ser una buena oportunidad para que desarrollemos herramientas, pues como os decía, conseguir que todos tengamos una enfermedad especializada contratada por nuestros hospitales, conseguir que nuestras necesidades de formación, nuestras inquietudes se vean bien canalizadas y reconocidas y todos podamos intentar dar lo mejor de nosotros mismos y encontrar la motivación y las ganas de trabajar que cuando uno no dispone de los recursos o se encuentra continuamente con problemas, pues puede perderlas, ¿verdad? O el riesgo de quemarnos o de no ser los médicos que deseábamos ser cuando empezamos esta andadura, ¿verdad? Si preguntamos a cómo éramos nosotros cuando empezamos todo esto, pues ojalá que todos podamos decir que la neurología y la medicina no nos han decepcionado, que nos gusta nuestro trabajo y atender a los pacientes y que con los recursos adecuados, pues todos lo haremos mucho mejor y que todo esto es un trabajo en equipo para conseguirlo por el bien de nuestros pacientes, de nuestros residentes y de la sociedad en general. Y nada más, quería agradeceros vuestra atención y espero haber sido clara y no haberme extendido demasiado. Gracias a todos.